retomar un poquito, ¿no? Y justamente lo que él plantea es que hay una noción de intencionalidad etapista, o sea, de ir superando etapas para ir a un horizonte y una proyección ideal, digamos, ¿no? El tema es quién define y cómo se define el horizonte de lo que se ha denominado ya sea progreso o desarrollo. Y vamos a ir viendo un poquito la historia de cada uno de estos conceptos, ¿no? El concepto inicialmente de progreso en el caso de los griegos tuvo relación mucho con el tema de las artes, la ciencia, ¿no? La noción de bienestar, pero asociada a estos elementos. En el caso del mundo cristiano, se hablaba de el progreso en relación a la perfección, muy relacionada a esta propuesta de la ciudad de Dios de San Agustín, ¿no? Es decir, ir cada vez siendo más una ciudad espiritual, una ciudad de fe, una ciudad de Dios, ¿no? Eh, en el periodo de la modernidad, especialmente en Europa, en Francia e Inglaterra, porque la herencia de los dos conceptos es muy occidental y europea, no por eso no valiosa, ojo, estamos en un tiempo en que se defenestra o se asume que porque el origen de una discusión viene de una región, se invalida, eso no vamos a caer en ese espacio, digamos. Y justamente tenía que ver con la noción de la ampliación del Estado, ¿no? Político, la construcción del Estado, a partir del dominio de la fuerza. Un poco, como ven, así como ustedes plantearon varios hilos y vetas de lo que implica el progreso, han habido varios énfasis al respecto, ¿no? Ahora, en el sentido de la noción de progreso hay una perspectiva vinculada a la mirada de reforma y linealidad. La lógica de reforma, ¿por qué? Porque justamente se buscaba un proceso de cambio social que implicaba la superación de una etapa previa, ¿no? Pero los países latinoamericanos y las discusiones existentes en por ejemplo, han retomado debates que no implican superación de etapas, como el ideal de la armonía con la madre tierra. Digo el ideal porque vamos a debatir si efectivamente esas son las prácticas concretas que se llevan adelante, ¿no? A lo que me voy es que justamente esta noción de progreso implicaba un proceso de acumulación, ¿no? Después desvinculada de la noción de fe, pero inicialmente tenía un arraigo de la fe en la humanidad, digamos, y la posibilidad de que haya una mejora de una humanidad homogénea, de sociedades que eran más o menos estándares, ¿no? Con una lógica de la historia más o menos que podría entenderse de manera similar más allá de la región donde se encuentre, ¿no? Y en este caso, como les decía, en el caso de la mirada cristiana de la noción de progreso, tiene mucha relación con esta noción que va de la ciudad de los hombres a la ciudad de Dios, ¿no? Y decir, esta es una idea de progreso, ¿no? Esta construcción de un ideal, donde se establece un proceso de mayor espiritualidad y que todo, básicamente, los conflictos van a dar pie y van a dar curso a un proceso de unidad de la humanidad, ¿no? Y es una noción de acumulación, ¿no? Es decir, de acumulación como de elementos espirituales, pero que iban a dar, digamos, un proceso de mejora a la humanidad. Pero acá hay varios elementos. Uno, la vinculación al origen de la fe cristiana, o sea, es decir, una mirada bien occidental. Otro, una noción, como les decía, etapista. Y otro, siempre asumiendo que todo lo que no vaya en ese sentido de superación de la etapa previa implicaría un retroceso, ¿no? Entonces, básicamente hay autores, hay una obra clave, digamos, para entender esto del progreso, que es la historia de la idea de progreso de Nisbet. Y lo que plantea este autor es básicamente una noción de perfeccionamiento, ¿no? Sociedades que se perfeccionan. Y como varios de ustedes han mencionado, hay una noción de perfeccionamiento técnico, artístico, científico, ¿no? Y por otra parte, se han recuperado, digamos, estas nociones de perfeccionamiento desde otras miradas en el sentido de optimizar la redistribución de la riqueza, ¿no? Eh, Anular la explotación por los medios de producción desde la mirada marxista, ¿no? El alcanzar la fe espiritual, es decir, un proceso de perfeccionamiento. Pero aquí hay una perspectiva
hipernormativa del progreso, ¿no? Esta hipernormatividad del progreso justamente tiene que ver con la definición de uno de los elementos, o sea, hay un énfasis ya sea en la fe, ya sea en la economía, ¿no? Y hay una lógica que omite un poco la noción del análisis de las condiciones estructurales concretas de los espacios a los cuales se hace referencia. Y acá hay, en metodología, cuando yo les doy clase de metodología, les digo, hay dos tipos de teoría, ¿no? Las teorías de alcance medio y las metateorías o las teorías de pretensión universal. Muchas de las discusiones en torno a la concepción de progreso se han construido a partir de la noción de las metateorías y las teorías de pretensión universal. Es decir, omitiendo procesos de historicidad concreta, ¿no? Y omitiendo condiciones de espacio-tiempo específicos. Es decir, ¿será que podríamos reflexionar sobre progreso en la actualidad en Santiago de Chile, a Bolivia, ¿no? O pensar en Haití, ¿no? Es decir, esta pretensión universal que tiene leyes universales, que tiene una concepción ideal de progreso, omite y descuida estas nociones y extrapola, ¿no? Esta lógica etapista y de linealidad sin tomar en cuenta un proceso de interiorización, ¿no? De las distintas rupturas y continuidades históricas de cada espacio. Entonces, las discusiones iniciales de progreso justamente han tenido como estas debilidades, ¿sí? Y aquí hay dos, como les decía, dos posiciones, ¿no? Una, esta noción del perfeccionamiento, pero también hay otra interpretación, una segunda interpretación después de esta del perfeccionamiento, ¿no? Que tiene que ver básicamente la capacidad de superación que tienen los hombres, que hombres se usaba obviamente como noción de humanidad, y esto podríamos hacer un símil con lo que actualmente se discute en el marco de la llamada resiliencia, ¿no? Pero básicamente, en este sentido, no se hablaba de un perfeccionamiento en sí, perfecto, perdón, y se hablaba más bien de un proceso de búsqueda de la tranquilidad humana, ¿no? Entonces, había una perspectiva, como ven, moral del progreso también, ¿no? Entonces, hay una noción de afianzamiento de virtudes morales y espirituales respecto al progreso, ¿no? Y ha habido autores, pues, que han analizado, digamos, esta noción de la posibilidad de profundización de la humanidad en relación a esta lógica de serenidad, tranquilidad, en fin, ¿sí? Entonces, actualmente, y bastante, yo diría, más hace varias décadas, se ha discutido esta idea de la fe en el progreso. ¿Cuál es la pérdida de fe en el progreso? Uno, decir, no existe un solo curso de la historia, ¿no? Sino hay varios orígenes y genealogías de procesos históricos. Entonces no podemos pensar una mirada unificada de progreso, ¿no? Después, el tema de los problemas supranacionales, estructurales, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que se debatiría progreso, existen problemas como la guerra, depresiones económicas que afectan a, a varios países, regiones. También hay cada vez más miradas más plurales, diversas o encontradas sobre estas discusiones. Es decir, en la pérdida de los metarrelatos, no decir ya, más allá del socialismo real o la Guerra Fría, ¿no? Donde se generan ciertos discursos sobre lo que implicaría progreso, hay cada vez una pluralidad mayor de miradas y perspectivas, ¿no? Entonces se va desdibujando estos fundamentos lineales que sostenían la noción de progreso, ¿no? Y por otra parte, hay un radical escepticismo, pero no es un escepticismo eh, discrecional, o sea, que uno elige no creer en el progreso, sino que dices, ¿cuál es entonces la ruta del progreso si tenemos un país como Suecia y otro como Alemania? O sea, ¿habrá un metarrelato único, una definición única sobre progreso? O sea, ¿qué otros elementos deben considerarse más allá de estas perspectivas, de esta visión, ya sea de perfeccionamiento técnico
de las artes o esta noción de idealización y superación de la humanidad, ¿no? Entonces, hay un micrófono abierto, ¿sí? Entonces, el progreso se sostenía, la categoría de progreso en algunas premisas, ¿no? Las premisas que sostenían la noción de progreso es esto, la fe en el valor del pasado, la convicción de la civilización de Occidente, ¿no? Como la más noble, como la ideal, alcanzar. Y luego esto también permea un poco la lógica de conceptos como subdesarrollo, que lo vamos a ver enseguida, ¿sí? La aceptación del crecimiento económico como algo ideal y que en sí mismo tiene un valor, y podemos ver que hay distintos cauces en base a un mismo fenómeno o hecho, digamos, que es el crecimiento. Podemos pensar en Qatar, ¿no? O podemos pensar en los países nórdicos, o sea, sí, o sea, ya se va justamente interpelando la idea de asumir que solo por el crecimiento económico deberíamos aferrarnos a la categoría progreso, ¿no? El tema de la fe en la razón y el conocimiento científico. Y acá es bien interesante porque en términos normativos se diría, ¿no? Sí, mientras más adelantos científicos, pues más progreso, pero también se han utilizado para, pues, pensemos desde Hiroshima y Nagasaki a otros fenómenos, ¿no? Es decir, eso es progreso, ¿no? Entonces van generando más preguntas y básicamente eh, se van profundizando, digamos, los debates y encuentran justamente en la categoría de desarrollo una posibilidad de vincular la mirada a, a una lógica que no tenga que ver con esta abstracción, digamos, sin historia, sin contextos. Entonces, la categoría de desarrollo nace con una perspectiva de énfasis economicista, ¿no? O sea, es decir, a pesar de que en el diálogo inicial que tuvimos nosotros, encontramos más de una posibilidad de perspectiva de pensar lo que podríamos concebir y vamos a ver cómo lo vamos articulando como desarrollo, ¿no? Nace con esta perspectiva, ¿no? Y se asume como una noción de proceso evolutivo de la economía, ¿no? Entonces, el desarrollo básicamente se asocia tanto con el funcionamiento del sistema económico, con la posibilidad de la producción de bienes diversificados. Sabemos que, por ejemplo, en nuestro país se dice que somos países importadores, que no tenemos procesos de transformación de las materias primas y que eso generaría desarrollo, ¿no? Pero habría que pensar, por ejemplo, pensemos en China. Les voy a pasar un texto, una página, un sitio web que me gustaría que revisen, que se llama Sechimex, para quien quiera tomar apuntes, Sechimex, que es un centro de investigación sobre la presencia de China en América Latina, ¿no? Entonces, es un país que produce, que exporta, desde el sentido común podemos ver el Made in China por varios lugares, pero a la vez ha permeado la presencia de obras y megaproyectos o extractivas, como la minería, el mercurio en los ríos que está presente en nuestro país, muchas denuncias en términos de derechos laborales. En Ecuador han habido varios juicios. O sea, hay una presencia en América Latina muy fuerte. Entonces, ¿a qué voy, digamos, con este comentario que luego vamos a fundamentarlo un poco más con la lectura, ¿no? Es decir, por la posibilidad de producir bienes diversificados, estaríamos hablando de desarrollo. Desde una perspectiva puramente economicista, probablemente sí, ¿no? Y también se asocia en este sentido, si pensamos en la producción y pensamos en la mano de obra, se vincula la noción de desarrollo a las oportunidades de empleo, ¿no? Y vienen muchas más cuestionantes que las vamos a ir debatiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la presencia de maquilas en México o estos espacios de ensamblaje masivos que se dan en la producción de computadoras en las que las personas durante 12 horas de trabajo ven un chip y lo colocan, ¿no? O la noción fast fashion, ¿no? La moda rápida y tiene la producción terciarizada en otros países, ¿no? Se genera empleo.
Pero luego empiezan otros debates, qué tipo de empleo, en qué condiciones, qué rol juegan los países, ¿no? Entonces, esta mirada inicial de desarrollo pone el lente y el énfasis en la perspectiva economicista, pero nosotros desde ya podemos hacernos varias preguntas, ¿no? Ahora, un tema importante para debatir y entender la categoría de desarrollo también es el correlato, digamos, el espejo de la categoría de subdesarrollo, ¿no? Entonces, si bien se asume inicialmente la noción del desarrollo desde esa perspectiva de énfasis economicista, se va generando toda una construcción geopolítica también, es decir, de relaciones de poder entre regiones y de países, para entender la categoría, comillas, contraria, que sería subdesarrollo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es bien interesante porque justamente Truman acá pronuncia, digamos, en su discurso el término de subdesarrollo, ¿no? Entonces, ya no son poblaciones sin desarrollo, ¿no? Sino son eh, regiones subdesarrolladas, es decir, las que no están alcanzando un espacio de crecimiento ideal. En economía, no sé si hay economistas por acá, hay un concepto que se llama el crecimiento estacionario, ¿no? El crecimiento estacionario, desde esta perspectiva puramente economicista, dice, los países desarrollados llegan a un punto en que ya no pueden crecer más. O sea, pensemos en lo que ocurre en Qatar, ¿no? En la mayoría de la población, porque sabemos que tampoco se puede pensar de manera homogénea. Es decir, llega un punto en que en las lógicas, o sea, los indicadores macroeconómicos están tan saludables que crecen mucho más lento que países que tienen indicadores económicos menos favorables, que se ve que van creciendo por la distancia existente entre los primeros, los desarrollados y los subdesarrollados, ¿no? Ellos se estacionan, crecimiento estacionario, o sea, estacionan entre comillas, el crecimiento estacionario como que se va deteniendo, van avanzando lentamente porque ya casi que no tienen tanto camino por recorrer, digamos, ¿no? Y los países, comillas, subdesarrollados, cuando tienen indicadores favorables, se asumen que han crecido más, pero la distancia sigue siendo evidente, ¿no? Pero el concepto de subdesarrollo no lo tenemos que ver solamente desde esta perspectiva economicista y desde pensar cuándo los países pueden alcanzar su crecimiento estacionario, ¿no? Sino también como una categoría geopolítica. O sea, cómo se van tejiendo justamente relaciones de poder pensando solamente en los indicadores económicos y se va asumiendo lo que luego se llama la invención, tanto del concepto subdesarrollo como la invención del tercer mundo, ¿no? Es justo este concepto que se acuña en los años 50, ¿no? El tercer mundo, y luego se va afianzando hasta los años 70, ¿no? Em, es una, es el drama de la historia también, ¿no? Es una lógica que implica una relación de poder. Yo trabajo también temas de género y hay una categoría bien interesante que se llama la identidad autónoma y la heterónoma. La autónoma es la autodefinición, o sea, nosotros definimos quiénes somos, una concepción de comillas, identidad imaginada nacional o no, pero hay países que nunca se han autodefinido y van recibiendo categorías analíticas que son etiquetas que funcionan para posicionarlos geopolíticamente. Es decir, nosotros somos los desarrollados el primer mundo y ustedes son tercer mundo. Y claramente tiene un asidero material, no podemos decir que no. Pero el hecho de la categoría, si lo pensamos, si pensamos que hay un primer mundo, un segundo, un tercero, ¿no? Es decir, algunos pertenecerán al cuarto mundo y cómo los países se van pensando a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, en México, donde viví muchos años, asumen que es un país subdesarrollado. Pero si pensamos, por ejemplo, hablando de la educación, en una universidad pública que tiene piscina olímpica reglamentaria, un estadio de fútbol, teatro, cine, escuelas de ballet profesional, orquesta sinfónica, restaurantes con estrella Michelin, etc. Decimos, es el tercer mundo. Entonces, la referencia de la ubicación tiene que ver también con la aspiración de crecimiento y con la concepción de desarrollo, ¿no?
En comparación con Bolivia, podemos decir, no, o sea, no es, México no es tan tercer mundo como Bolivia. ¿Y en qué? Pero ¿cuáles son los parámetros de comparación? Entonces, justamente aquí por eso se apela a este concepto de la dramaticidad histórica. Es decir, la noción de subdesarrollo y la concepción del tercer mundo tiene que ver también con una concepción geopolítica, ¿no? Que va afianzando una forma de relacionarse entre los países, ¿no? Entonces, por eso existen definiciones geopolíticas que involucran a unos y vetan la participación de otros, o cuyo peso, digamos, vale menos en las definiciones internacionales, ¿no? Y además, no sé si esto voy a abrir el debate, más allá de la teoría, permea las subjetividades. ¿A qué? Subjetividades quiere decir el cómo nosotros entendemos nuestros propios procesos sociopolíticos, ¿no? Cómo los vivimos, los habitamos. Entonces, el chip tercermundista, ¿no? Hace que asumamos que así nomás va a ser, ¿no? Porque la categoría tercer mundo no solamente tiene que ver con el análisis de las condiciones estructurales, sino tiene que ver con cómo se van edificando relaciones de poder entre países cuando se está debatiendo desarrollo. O sea, no solamente con el horizonte de hacia dónde vamos y si estamos creciendo económicamente o no, desde este nacimiento economicista de la categoría de desarrollo, sino también con cómo se piensa un país a sí mismo y cómo se posiciona respecto a los vínculos con otros países que permean las relaciones internacionales, los acuerdos bilaterales, en fin, ¿no? Entonces voy a hacer una micropausa para escuchar justamente sus opiniones sobre esta noción de la invención de la categoría de tercer mundo, ¿no? Y de subdesarrollo, ¿no? Si quieren lo pueden ejemplificar con el país o con algún país de la región, o sea, cómo permea las posiciones y formas de negociación de los estados, o las políticas públicas, o las subjetividades de las personas, ¿no? No sé si alguien quiere participar al respecto. Un poquito haciendo mención, ¿no? Sobre esta noción de invención del tercer mundo. A ver, ¿quiénes están? Karen Rodríguez, buenas noches. Karen, Sí, doctora. Karen, ¿Me escucha? Karen. Sí, sí, sí. Oli, Escuchó Karen como la invitación. ¿Qué le dice Sí, sí, sí. usted en términos teóricos, ¿no? Analíticos, esta idea de la invención del tercer mundo y la categoría subdesarrollo? ¿Karen? O Rómulo Quispe, que tiene el micrófono abierto. Rómulo, buenas noches. ¿Rómulo? ¿Está Rómulo? Nada, no está Rómulo. Karen tampoco contesta. A ver, Freddy, Paco. Freddy, buenas noches. Freddy, sí, hola, ¿cómo está, doctora? Buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. ¿Escuchó a Freddy? Le cuento que había un poco de interferencia. No sé si me puede volver a preguntar, por favor, Claro que sí. Les decía la que pregunta. el término de tercer mundo se acuña en la década de los 50, ¿no? Por un francés que apellida Sauby y que se afianza en la década de los 70 y que básicamente esta categoría de tercer mundo tiene que ver, ¿no? Con un drama de la historia, una posición geopolítica y que a la vez afecta, impacta en las decisiones de los estados y en las subjetividades, en las formas de pensar, de hacer, de pensarse a sí mismo de las propias personas, ¿no? Porque el posicionarnos como tercer mundo implica desde ya el reconocimiento de una distancia, de una disminución de poder para pensar procesos de desarrollo, digamos, ¿no? Entonces le decía que qué opina al respecto, o sea, un análisis, no sé, ya sea vinculándolo a Bolivia o a algún país de la región, ¿no?
Es decir, ¿qué le dice a usted esta noción de la invención de la categoría de tercer mundo? Eso era. Bueno, ya, gracias. Según mi punto de vista, bueno, nosotros como Bolivia eh, estamos considerados como un país de tercer mundo, un país en vías de desarrollo. Básicamente, esos países en vías de desarrollo son considerados, ¿no? Que tienen un potencial económico muy baja en ese aspecto. No tienen en este aspecto, por ejemplo, lo que es en la cuestión de la industrialización, porque mucho dependemos de otros países para sobrevivir. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no tenemos como le digo, un potencial como podríamos ver, por ejemplo, en países vecinos como Perú, Chile, o viendo más allá, por ejemplo, Japón, China, donde son países ya industrializados, que son países de primer mundo con economías sumamente potentes, en la cual sí, su producto puede competir con productos externos, ¿no? En cambio, nosotros, en nuestra situación, no. Raras veces nosotros solamente somos productores de materia prima y eso es lo que nos caracteriza, somos lo que exportamos a otros países, solamente materia prima y no sí en valor agregado, ¿no? Un producto terminado. Bueno, ese sería mi punto de vista, ¿no? Respecto a lo que es aquellos países de tercer mundo, países en proceso de industrialización, en este caso sería, ¿no? Ok, gracias, Freddy. A ver, ¿quién se anima a plantear un poquito cómo esta categoría, esta invención de la categoría de tercer mundo permea subjetividades? O sea, es decir, generamos una identidad tercermundista también, que impacta en los procesos de desarrollo social, humano, científico, ¿no? Es decir, ese Doctora, discurso. Sí, adelante, por favor, ¿quién es? ¿cómo está? Muy buenas noches, doctora. De igual manera a los colegas. Buenas No, noches. una de las características principales de los países de tercer mundo es la pobreza. Hay mayor pobreza en los países, el desempleo que es bastante. Si vemos en Bolivia hay bastante desempleo comparando con otros países quizás más desarrollados, como hacía la comparación con Chile, digamos. En Chile hay más empleo, que Chile quizás no está, digamos, en el mismo desarrollo, está más desarrollado quizás que Bolivia. Comparando con Japón, con otros países, quizás europeos o asiáticos, tienen mayor desarrollo, ¿no? Son autosostenibles esos países. En cambio, nuestro país no es autosostenible por el hecho de que nosotros dependemos de los recursos naturales. El momento que se corten los recursos naturales, Bolivia se va a ir abajo, como muchas veces decimos, ¿no? Y está en ese camino de la inflación, a pesar de que nos muestran datos que no estamos, ¿no? Con una inflación alta a comparación de otros países. Y bueno, la subvención, tal vez porque están subvencionando, digamos, la gasolina y otros mecanismos se está utilizando el gobierno para que no haya esa alta inflación. Pero el momento de que quizás no haya esas subvenciones, entonces va a llegar ese momento de las inflaciones altas, ¿no? Para nuestro país, porque es dependiente solo de los recursos naturales. Eso es solo lo que quería aportar, doctora. Perfecto. Muchas gracias. Mire, les voy a pasar una lectura complementaria. Es larga, o sea, es un libro, no les voy a pedir que lean las 400 páginas, pero es un libro de referencia para debatir estos temas, ¿no? Se lo estoy poniendo acá en el chat, ¿sí? Este libro, a ver, se los voy a mostrar un poquito porque es importante que cuando estemos trabajando estos conceptos también desmoronemos las teorías
más tradicionales sobre estas categorías, ¿no? Entonces, acá este es un libro interesante, no les digo que estén de acuerdo, pero sí da hilos críticos muy importantes, que se llama La invención del tercer mundo, justamente, ¿no? Entonces, acá nos muestra justamente cómo se va construyendo este concepto de desarrollo, pero también cómo podemos deconstruirlo e interpelarlo. Porque después de la Guerra Fría se va generando también esta noción de cuáles son los países desarrollados y del primer mundo, ¿no? Y cuáles son los países del tercer mundo. A lo que me voy la provocación iba a que esta categoría también ha producido relaciones concretas de dominación y de relaciones de poder disímil entre países, ¿no? No solamente la raigambre colonial, pero no estoy hablando de la colonialidad de cómo se maneja acá, sino quiero extrapolarla a nivel mundial, digamos, ¿no? Es decir, no solamente los países que fueron colonia, ¿no? Y que fueron desocupados de manera tardía, debate también la mirada, por ejemplo, occidentalista, y se pone ahora mucho en escena el rol del orientalismo, es decir, una lógica de desarrollo pensada desde el mundo oriental, ¿no? Una mirada de desarrollo que pueda retomar también los debates que se dan en África, por ejemplo, ¿no? Pensemos en que la historia de la humanidad ha trabajado estos conceptos desde una perspectiva hiperoccidental, que no digo que está bien o está mal, eso es un referente histórico, pero ha invisibilizado las presencias y las trayectorias y cómo se establece una lógica geopolítica pensando en los países de Oriente. Hay textos, ¿no? Que justamente plantean que posguerra fría se va, esperen, les quería mostrar el texto, no lo encuentro ahorita, lo busco. Posguerra fría se va teniendo como referencia y luego un poco se manosea, ¿no? La noción de Estados Unidos como esta lógica de expansión, que eso luego se dice imperialismo, pero digo se manosea porque se vacía de sentido, de teoría, de historia muchas veces en el discurso. Pero lo interesante es ver cómo se va posicionando, ¿no? Esta noción de los países y sus miradas de desarrollo en la Guerra Fría, pero posteriormente, es decir, cómo se generan estas categorías que legitiman relaciones de poder. Y luego, ahora en la actualidad, pensar, es decir, cuando pensamos en el referente de poder mundial y esta lógica de cómo entenderíamos tercer mundo, si no ponemos a China en el escenario, recaemos, digamos, en espacios comunes que no han leído, digamos, esta modificación, ¿no? Lo que hace aquí Arturo Escobar es tener una perspectiva absoluta y radicalmente crítica, ¿no? De lo que sucede en América Latina, en Asia y en África, ¿no? Entonces, aquí justamente dice esta exacerbación de la categoría de desarrollo, ¿no? Que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Va generando estas nociones de la construcción del primer mundo y posiciona mucho a América Latina como América Latina tercer mundo, ¿no? Entonces, acá justamente es una mirada, digamos, es decir, habrá un desarrollo, una era del post desarrollo, ¿no? Es decir, ¿será que podemos pensar que la forma en que está operando, digamos, las relaciones entre países va más allá, digamos, de estos esquemas de desarrollo dentro de los estados-nación, que era como funcionaba antes, ¿no? Entonces, les dejo ahí este texto, como les decía, no es que yo les voy a... quienes quieran leer al menos el prefacio, sería interesante para un poquito dialogar la siguiente clase, pero como ven aquí son 424 páginas, así que solo lo sumo a su biblioteca para que justamente puedan profundizar esta perspectiva crítica, ¿no? De la noción de subdesarrollo. Es decir, a dónde iba era que más que quedarnos con la etiqueta del subdesarrollo, sino pensemos cómo ha operado como una categoría geopolítica, ¿no? Es decir, de relaciones de poder entre los países, ¿no? Bueno, ahora, si bien esto se produce en los años, esta categoría en los años 50, previamente ya
se va abriendo, ¿se acuerdan que les dije que desarrollo nace con un énfasis economicista? Se va vinculando un poco, ¿sí? A la noción política, ¿no? Es decir, eh, hay un cambio que viene desde Inglaterra, que justamente como dice acá en 1939, modifica lo que llamaba Ley del Desarrollo de las Colonias a Ley de Desarrollo y Bienestar de las Colonias, ¿no? Entonces, cuando se está pensando en el término de bienestar, les va a hacer sentido cuando digamos estado de bienestar, ¿no? Es decir, se está pensando no solamente en lo económico, sino en una concepción política del bienestar. Es decir, que los países como Estado generen las condiciones para el bienestar de la población, ¿no? Entonces, en este sentido, también tiene que ver con la forma en que se ejerce poder y control, ¿no? De las colonias británicas. Por ejemplo, en la India, porque hay varios teóricos críticos que evidencian esta invisibilización de Oriente, ¿no? Pero decir, es importante homologar el nivel de civilización con el nivel de producción. Entonces, aquí justamente la meta tiene que ver con un proceso civilizatorio que también se ha discutido, ¿no? Es decir, ¿cuál es el horizonte de una sociedad civilizada? ¿Quién define las estructuras de las normas tal y como deben ser para entender que es una sociedad desarrollada? Pero el avance que se da, ¿no? En este periodo, gracias a la actuación, digamos, del protectorado inglés, es que justamente se pasa de esta noción de la lógica de pensar, digamos, desarrollo como crecimiento económico, porque había un énfasis desde esa perspectiva, a pensar la posibilidad del bienestar. Y es el gran debate, ¿no? El gran debate que se presenta en América Latina y en el mundo es si el Estado es el que debe proveer o básicamente el Estado es un espectador de bienes y servicios y del mercado que opera por sí solo y que cada quien va a solucionar y agenciar su bienestar, ¿no? Otra perspectiva es esta, es decir, el Estado que piensa en la lógica del bienestar. Parece una palabra, pero es todo un cambio de paradigma, ¿no? Ahora, viene después, en décadas posteriores, justamente en los 50, 60, la noción de las necesidades básicas, ¿no? Entonces, de tener una perspectiva puramente economicista, se va abordando la concepción de las necesidades básicas y de poner al centro la noción de la distribución de los beneficios del crecimiento. Podríamos decir que estos son los antecedentes primeros de la lógica que la han llamado, que cae en la lógica rentista, ¿no? O la lógica de las medidas, no sé si son políticas en sí, pero medidas de redistribución a través de bonos, ¿no? Es decir, ya no solamente es necesario que los países crezcan, sino que pongan la mirada en la noción de la redistribución a partir de trabajar el énfasis no sé, en la cobertura de necesidades básicas. Y ya en los años 70, y esto es bien interesante, porque todo el mainstream, que se dice, o sea, toda la mirada predominante de las teorías de lo que implica desarrollo, se va afianzando en la década de los 70 fundamentalmente, ¿no? Y aquí hay un documento que se llama la Declaración de Cocoyoc, la Declaración de Cocoyoc, el 74, ¿no? Entonces, básicamente, la Declaración de Cocoyoc por primera vez dice, en realidad, el objetivo del desarrollo es el ser humano, ¿no? Y también piensa que más allá de lo económico, el desarrollo puede ocupar distintas vías y posibilidades para generar cambios económicos, sociales y políticos, ¿no? Esta es la Declaración de Cocoyoc. Es interesante, ¿por qué? Porque cuando pensamos los debates del desarrollo en los contextos, ¿quién me dice con qué coincidía 1974 en América Latina?
¿Con qué periodo coincidía? ¿Con qué etapa histórica? ¿Qué estaba sucediendo en América Latina en los setentas? ¿Nadie? A ver, vamos a ver. Conocimiento general de la historia. Em, Juan Salazar, buenas noches. Juan, ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, un gusto. un gusto, Juan. ¿Qué sucedía en la década de los 70 en América Latina? La verdad, desconozco, doctora, la verdad, soy más del área de tecnología. Sé que en historia estamos en línea recién. Ok, a ver, puede haber voluntarios, ¿no? Lucio Evaristo. Lucio, buenas noches. Lucio, Doctora, Lucio. bueno, Buenas sí, noches, doctora. Lucio. ¿Qué estaba pasando en América Latina en la década de los 70? Mira, doctora, no recuerdo muy bien. ¿No? No recuerdo, doctora. ¿Alguien? Doctora, Ah, buenas noches. buenas La, noches. la ¿Quién es, dictadura, perdón? Bernardo Nina. Bernardo, adelante, por favor. En los 70, pues estaba caracterizada por las dictaduras. Exactamente. Toda la región estaba atravesada por las coyunturas de las dictaduras. Y es importante, el dato no es menor. Y miren la contradicción. O sea, mientras había un proceso sistemático, digamos, de procesos de gobiernos de facto y vulneración a los derechos humanos, países, no sé si han tenido la oportunidad de leer los informes de las comisiones de la verdad, de la dictadura de Argentina, Chile, etc. Al mismo tiempo que se generaban los procesos de vulneración a derechos humanos, genocidios, violencia del Estado, en fin, pero con miles y miles de muertos, eh, coincide con que la perspectiva de desarrollo, ¿no? Incorpora la mirada no economicista y va justamente viendo la relevancia de las personas en el desarrollo, ¿no? Es decir, y como ven, es una paradoja, ¿no? O sea, y por eso es bien importante que cuando estemos analizando estos periodos, los decimos de qué contexto estoy hablando. O sea, estoy hablando de Europa. La Guerra Fría viene de esta noción, ¿no? De que si estás de un lado o del otro del muro de Berlín, si estás a favor de la lógica del mercado y el capital, o un socialismo real que también tiene violencias radicales, un contexto de guerra donde todos están perdiendo, pero hay un imaginario de Estado, un Estado más chico, más grande. Esto llega a América Latina, se presentan las dictaduras, ¿no? Existen también a la vez un boom de ajustes estructurales después, en fin. Pero ¿con qué coincide? O sea, miren, la declaración de Cocoyoc dice, el centro es el ser humano, ¿no? Entonces, acá es bien interesante ver esa tensión. Desde el énfasis economicista de la categoría de desarrollo, ¿no? A esta perspectiva que va pensando un poquito más, de manera más abierta, a la multidimensionalidad del desarrollo, ¿no? Entonces, aquí se habla de, esto se da en México, se habla de los modelos de utilización de recursos y medio ambiente, ¿no? Y un poquito les leo la introducción, les voy a pasar el documento y les voy a pedir que eso sí lo leamos para la siguiente clase. Se han pasado 30 años desde que con la firma de la Carta de Naciones Unidas se iniciaron nuestros esfuerzos tendientes a tratar de establecer un nuevo orden internacional. Intento que en estos días se encuentre en un punto crucial. Las expectativas de lograr una vida mejor para toda la familia humana, y si decimos familia humana, podemos ver que hay un resabio de la concepción de progreso, medio estandarizado, homogéneo, ¿no? Se ha visto frustradas en gran medida al haberse comprobado la imposibilidad material de llegar a satisfacer los límites internos de las necesidades humanas más fundamentales. En nuestros días, en efecto, en el mundo hay más hambrientos, más personas que carecen de techo y más analfabetos que cuando se creó la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces ahí también
plantea otra paradoja, dice, si bien se crean las Naciones Unidas como una entidad supranacional que vele por la paz de los estados posguerra fría y a la vez genere miradas en torno, digamos, a las nociones de desarrollo, paulatinamente van desmejorando las condiciones de bienestar y por tanto es importante retomar la noción de poner a las personas en el centro, ¿no? Entonces, justamente aquí dice, es importante garantizar las condiciones de vida de esos grupos. Y acá hay una crítica al énfasis economicista del desarrollo. Dice, los procesos de crecimiento que benefician únicamente a las minorías más prósperas y mantienen o aumentan las disparidades entre países y de la situación de sus habitantes dentro de ellos, no puede considerarse desarrollo, ¿no? Entonces acá es un documento bien importante porque presenta la paradoja de la historia de la lógica de la teoría del desarrollo versus las condiciones concretas, materiales y políticas de una región, por ejemplo, América Latina. Por otro lado, es una crítica a la perspectiva economicista del desarrollo, ¿no? Y dice, eso no, es más, no solamente es una crítica, sino es una negación, ¿no? Decir, eso no es desarrollo, ¿no? Entonces, cuando vaciamos eso, decimos, si no es desarrollo crecer, entonces, ¿qué es desarrollo? Si se ponen las personas en el centro, ¿cuáles serían los cauces posibles, ¿no? Para pensar políticas públicas, planes, articulaciones, ¿no? Entonces, esta declaración, ¿no? Va abriendo la puerta justamente a debates posteriores y como ven, es en la década de los 70 que inclusive se va poniendo, digamos, todo el énfasis en las llamadas teorías del desarrollo, ¿no? Y en este caso, pues coincide con esto, ¿sí? Ahora, hay diferencias entre las teorías tanto de crecimiento como de desarrollo económico, como hemos visto. La noción de desarrollo que se plantea en esta declaración de Cocoyoc no abandona la perspectiva homogénea, ¿no? Lo interesante de esto es que, miren, a veces se escinde, se separa las prácticas de desarrollo, como decir, no, para hacer vacunas no necesito esta teoría, pues porque yo trabajo en un laboratorio, o no, yo no sé, yo sé hacer tal cosa, tengo una perspectiva, una formación más técnica, esto como me sirve de cultura general, pero en realidad no, o sea, las premisas que manejemos de desarrollo van a permear las prácticas y políticas de los países. Les doy un ejemplo muy concreto. Yo doy clase en la carrera de arquitectura, en antropología del socioespacio. Les digo. Un país que reflexiona sobre las memorias de la historia, las memorias en plural, y la relevancia de un patrimonio no occidental, sino un patrimonio también ancestral, y también sobre la lógica de los conocimientos generacionales de la alimentación. Tiene un resultado un país que tiene un centro histórico como la Ciudad de México, pueblos mágicos que preservan el patrimonio, pirámides y un trabajo arqueológico sustentado por el Estado. ¿A qué me voy? Que estas discusiones teóricas y estas premisas se permean en las prácticas y proyectos y políticas. Cuando pensamos que la categoría de desarrollo o de crecimiento o de progreso son neutras, no estamos reflexionando sobre cuáles son las premisas y el sedimento de las prácticas que llevan adelante los países. Entonces, más allá de esta declaración, pues hay, como vieron, dos vertientes, ¿no? Una que tiene mucho peso en esta perspectiva económica, ¿no? Y tienen su raíz en la mirada neoclásica, la economía neoclásica. Y yo diría que la economía es la ciencia más dura de roer, que admite menos críticas porque tiene una pretensión de objetividad, pretensión de cientificidad, pero no hay una reflexividad tan abierta para pensar cuál es su relación con la historia, con la geopolítica, aunque claramente hay un montón de investigaciones y estudios que sí lo hacen, pero es una ciencia que se asume, digamos, que se construye desde esta perspectiva de la noción de cientificidad, ¿no? Entonces, en este sentido,
todo lo que se ha debatido por desarrollo antes de esta declaración de Cocoyoc tiene esta relación con la productividad, con la inversión, con el crecimiento, ¿no? Y el subdesarrollo sería la etapa inicial para pensar, digamos, a largo plazo un proceso de desarrollo. Y es bien interesante porque nosotros tenemos distintas edades, yo tengo más de 40, quienes tienen más dirán, desde que tengo su razón, el país se asume como subdesarrollado, entonces pasa medio siglo, pasa, ¿no? Y pues la categoría subdesarrollo sigue presente, ¿no? Entonces es bien interesante ver justamente esa distancia permanente en la que el subdesarrollado no va a dejar de serlo, pensando que esto también es una categoría geopolítica. Y las teorías de desarrollo como tal, o sea, este tiene énfasis en el crecimiento, cuánto crezco. Y por otro lado, se piensa después de esta declaración también que lo económico es una arista del desarrollo. En nuestro país, entre los debates, más allá de las posiciones que cada uno tenga, que son respetables, se habla de un crecimiento, ¿no? De un bienestar económico. Pero toda la teoría de desarrollo ya ha ampliado, no quiero decir superado, sino ampliado el horizonte de la mirada en términos teóricos y también prácticos, porque no hay práctica neutra, salvo que no se haya reflexionado o analizado o leído o revisado la historia. Pero básicamente aquí dice, acá el crecimiento solo es un componente del desarrollo. O sea, no es el desarrollo global, integral, absoluto, sino es un componente. Y básicamente se va abonando el camino para pensar lo que mencionaron y viene mucho después, desarrollo humano, desarrollo social, o sea, desarrollo ambiental, en fin, ¿no? Y bueno, justamente en esta apertura en la que se trata de discutir la mirada estandarizada de perfeccionamiento o de la noción de espiritualidad del progreso, ¿no? Esta noción de la fe en el progreso. Luego se habla de desarrollo, dicen, no, tenemos que poner el énfasis en el crecimiento económico. Luego se dice, no, desarrollo en realidad implica que el crecimiento es uno de sus componentes. Y Cocoyoc en los 70 dice, vamos a poner a la humanidad en el centro. Pero se abren varios enfoques y miradas. Por eso cuando decimos, yo recuerdo con un colega del doctorado que entrevistó a un político conocido en nuestro país, el político decía la democracia, la democracia, la democracia. Y yo al final le dije, pero ¿cuál es su concepción de democracia? Porque no hay una sola mirada, ¿no? Son varias. Y depende de lo que yo conciba como democracia, cómo me está expresando. O sea, hay miradas de democracia que piensan en la democracia como voto, otros que piensan en la construcción de ciudadanía y la ampliación del Estado, ¿no? Otros que piensan en la pluralidad y diversidad cultural y los espacios de control social. Hay miradas que no aceptan el control social y dicen, democracia existe cuando las instituciones gubernamentales funcionan, eso es democracia. Entonces, depende del enfoque, si es minimalista, maximalista, multiculturalista, o sea, etc., ¿no? Asimismo, en el caso del desarrollo, no solamente tenemos estas grandes líneas, digamos, para pensar la diferencia entre progreso y desarrollo, sino se van generando también distintos enfoques teóricos sobre lo que es el desarrollo. Está la teoría de la modernización, la teoría de dependencia, en la que vamos a poner un especial énfasis porque es muy latinoamericana, la teoría de los sistemas mundiales, la teoría de la globalización, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de comenzar por la primera teoría, pero hasta acá no sé si quieren hacer algún comentario, dudas, preguntas. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Seguro? Ya, entonces vamos a seguir. La primera teoría de la modernización tiene una raigambre en la mirada evolucionista, ¿no? La mirada evolucionista.
¿no? Tiene el origen en el evolucionismo social. Permea mucho los discursos que se generan en torno al desarrollo, esta teoría, ¿no? Porque en el siglo XVIII y XIX, estos filósofos Kant y Hegel hablaban, por ejemplo, ¿no? Cuál es en el caso de Kant, ¿no? La razón instrumental, ¿no? Es decir, cuál es la posibilidad de pensar justamente las nociones de una razón instrumental en la que se van asumiendo y buscando los beneficios articulados a un proceso de cambio social, ¿no? Esta noción de evolucionismo o darwinismo social implica sí la superación de la etapa, ¿no? Y estas etapas tienen que ver con cómo se concibe la noción civilizatoria, las sociedades tradicionales y las sociedades modernas. Entonces, desde esta mirada, el desarrollo estaría pensado en miras de superar, casi que eliminar de manera implícita, las formas de hacer, de pensar, de decir de las sociedades tradicionales. Esto desde la sociología, por ejemplo, todos los sociólogos clásicos, ¿no? Durkheim, Max Weber, ¿no? O sea, todos tienen una perspectiva de la modernidad, o sea, todos hablan de las sociedades tradicionales y las sociedades modernas, ¿no? Y las sociedades modernas justamente tienen también varias contradicciones, ¿no? Pensemos, no sé, en el uso de insecticidas y el desplazamiento de poblaciones enteras por la monoproducción de soja en Paraguay, ¿no? Pero es una superación de la sociedad tradicional, ¿no? Un desplazamiento territorial. O pensemos en la política de tierra arrasada del militar Ríos Montt en Guatemala, donde hay una política sistemática del Estado para ocupar las tierras de los pueblos indígenas no vinculados a ningún partido, que van trasladándose de un lugar a otro y la política se llama tierra arrasada y es una forma violenta de proceso de modernización, ¿no? Es decir, vamos a eliminar rastros de sociedades tradicionales y modernas. Acá es bien importante en nuestro país especialmente no casarnos con el discurso sobre la modernización, sino en realidades concretas. No es lo mismo un grupo de indígenas vinculados a un partido que está en el gobierno a un grupo de indígenas sin ningún poder partidario ni político gubernamental. No podemos homogenizar, así como no podemos homogenizar Occidente como se homogenizó en la perspectiva de progreso. No podemos homogenizar la historia de los pueblos indígenas de América Latina, que pueden tener similitudes, pero también diferencias bien concretas para pensar esto, ¿no? Entonces, es una lógica de superación de etapas de las sociedades tradicionales, esta mirada de sobrevive el más fuerte, pero desde una perspectiva de eliminación, digamos, de las sociedades tradicionales. En este sentido, es en el siglo XX, ¿no? Donde se van pensando esta noción de continuum, perdón, aquí me comí una T, ¿no? Un continuum que va desde lo folk a lo urbano, ¿no? Desde las sociedades llamadas iletradas hasta las letradas y heterogéneas, ¿no? Y hay un antropólogo que se llama Malinowski que justamente dice, es un tránsito que va desde las sociedades de necesidades básicas a las sociedades organizadas política y culturalmente. Aquí podemos decir, o sea, se está pensando en necesidades básicas no cubiertas, insatisfechas, sociedades tradicionales que llegan a establecer estos procesos de sociedades organizadas política y culturalmente, ¿no? En este sentido, eh, pensemos, hay varios contextos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, hay una lógica de preservación del territorio, pero sin personas, ¿no? ¿A qué me voy? Se supera, se conserva las formas de hacer de las sociedades tradicionales, el café,
la relación con la naturaleza, muchos hoteles verdes, ¿no? Grandes. Si ustedes buscan hotelería Costa Rica o hotelería verde Costa Rica, hay grandes proyectos. Pero acá se está pensando en conservar elementos de la sociedad tradicional sin las personas concretas que habitan esas prácticas tradicionales, ¿no? Ese es un enfoque, ¿no? En otras ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, pensemos en las edificaciones de nuestro país que tiene una cultura de cemento y depredación de la naturaleza, y tampoco hay una reivindicación de la memoria, ni colonial, ni occidental, ni indígena, ninguna, en las nuevas edificaciones que vemos públicas y privadas. Entonces aquí decir, ¿a qué me voy con eso? Que la teoría de la modernización nos está hablando de un proceso de superación de la mirada tradicional, de lo folk, de las sociedades de necesidades básicas, pero que podemos ver nosotros países que tienen una construcción de identidad folk, por decirlo de alguna manera, luego haremos el debate como nosotros, como en el caso boliviano que exporta una identidad así, pero por otro lado las prácticas son altamente modernizadoras y tienen este sedimento de perspectiva evolucionista, porque en el fondo se está arrasando con prácticas, saberes y conocimientos en los hechos. O no sé si ven alguna construcción de, preservada de vernácula o de política de preservación de materiales orgánicos en toda una comunidad como proyecto de desarrollo, ¿no? Es decir, ¿a qué me voy con eso? Cuando nosotros pensamos en las teorías y hacemos un símil con los ejemplos, decimos, a ver, una cosa son los discursos hegemónicos de cada país sobre qué piensa su horizonte de desarrollo. Y otra cosa son las prácticas concretas vinculadas al desarrollo que tienen sedimentos. En algunos casos tendrán un sedimento de progreso. Es decir, aquí esta persona me está hablando desde una noción de progreso, una idealización de la humanidad, una estandarización, una lógica lineal y etapista, ¿no? Acá, en el fondo, me están diciendo que hay una preservación de sociedades tradicionales, pero hay unas prácticas altamente modernizantes en las que sobrevive el más fuerte y hay una paulatina eliminación de los conocimientos locales, ¿no? Por ejemplo, no sé cuánto de pesca quede en un río seco como el Pilcomayo, y en fin, ¿no? Es decir, hay prácticas de modernización, ¿no? Muy ad hoc a esta perspectiva. En este sentido, básicamente, ¿cuál es el espejo de este enfoque? O sea, las prácticas, cuando nosotros decimos, y ojo, moderno o modernidad, desde el sentido común se usa como un adjetivo valorable, ¿no? Que moderno. Pero desde una perspectiva teórica e histórica, o sea, la modernidad es depredadora, en el sentido de que se omite no solamente la naturaleza, sino la memoria, los saberes locales, es decir, no, eso es retraso. Podrían ver, no sé quiénes conocen Colombia y sus pueblos turísticos o conocen en el caso de México los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos, les comento un poco, son pueblos que reciben esta etiqueta como parte de una política pública en la que se incentiva a los pueblos a que preserven su arquitectura, sus relatos tradicionales, su cocina con servicios que tengan una lógica local e internacional, ¿no? Que conserven el material, la piedra, el adoquín, etc. ¿A qué me voy con eso? Que hay una reivindicación de lo tradicional para insertarse en circuitos de modernidad global, es decir, recibir más turistas. Pero no es una modernidad radical, o sea, no es una modernidad que vamos a poner cemento, vidrios con reflejo, porque eso es el horizonte del desarrollo. ¿A qué me voy con esto? Que cuando decimos moderno, en el sentido común podemos usarlo como un adjetivo positivo, pero como vemos, los sedimentos y la lógica es una perspectiva evolucionista, darwinista, a la que no le interesa la preservación de memoria, historia, de conocimientos de ningún tipo, ¿no? Sino es una estandarización de la modificación de las sociedades tradicionales. Por eso viene con estas ideas de urbanización, industrialización, ¿no? Secularización, la racionalidad,
Claramente, las sociedades que han afianzado, digamos, estos procesos coinciden con tener una diversificación y una diferencia social interna mucho mayor. Las sociedades tradicionales tienden mucho más a la homogeneidad, como nosotros, ¿no? Que todo el mundo habla de un japonés o de coreano, no sé, una persona. Hablan, la agenda permea, o sea, así a la gente le interese o no, hay un único tema posible. Tendemos más a ser una sociedad tradicional por los procesos de homogeneidad y estandarización. Las sociedades que tienen esta perspectiva de horizonte de modernidad tienden a ser mucho más diversificadas. Pensemos en sociedades cosmopolitas o las megalópolis como Ciudad de México o como Nueva York. Es decir, ahí cuando yo digo la fe, no sé si estoy hablando de budismo, de ser Hare Krishna cristiano o como musulmán, ¿no? Entonces, la noción de la modernidad tiende a la diversificación de referentes, pero a un proceso de industrialización, pero también como una aspiración de desaparición o superación de la sociedad tradicional, ¿no? Entonces, se asume a veces que el desarrollo vendría con un símil de la noción de modernidad, ¿no? Ahora, los quiero escuchar, porque si no siento que hablo sola. ¿Ustedes qué distinción harían entre este concepto de modernidad desde el sentido común? No es una asociación moderna. ¿Será que en Bolivia se permea la idea de desarrollo con esta lógica de modernidad que en la práctica genera desaparición de la memoria, de la naturaleza, de la historia, como aspiración de desarrollo? ¿O no? ¿Cuál es su posición al respecto? A ver, Edwin Apaza, si hay voluntarios, sería fantástico. Edwin Apaza, buenas noches. Edwin, ¿está Edwin? Edwin, ¿no está Edwin? A ver, Néstor Suxo. Néstor, Doctora, buenas noches. Sí, gracias adelante, por por la favor. oportunidad. Quizá dos aspectos, doctora. Uno a nivel, digamos, desde la ideología a nivel mundial y otra local, como usted ha preguntado. Esta idea de la modernidad conlleva a varios críticos, ¿no? Desde Habermas, pasando por los teóricos de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que han cuestionado la excesiva, diríamos, aspiración de la racionalidad supuesta, teorizada por los franceses, ¿no? Como Diderot, Pascal, Descartes y compañía. De tal suerte que esta praxis de la razón no solamente se ha establecido a nivel, digamos, de la industrialización en esa época, sino que ha germinado en un poder racional, ¿no? De ahí que estos autores han criticado fuertemente cómo es que un Estado como el que se tenía la presencia de Hitler, ha tratado de matar en nombre de la razón a miles de judíos, ¿no? Y por otra parte, esta racionalidad también atrapó al asalto, bueno, que hubo en términos ideológicos del 17 de octubre, a partir de los bolcheviques en la ex Unión Soviética, que también criticó fuertemente Marcuse en su texto El marxismo soviético, ¿no? Que también ha sido una imposición de la razón, cuya en primera instancia Stalin lo que hizo es matar de hambre en nombre de una racionalidad de Estado, que quería, bueno, ha establecido bajo ciertas normas quitar la propiedad de los compañeros, diríamos, campesinos y todo aquello. Entonces, hay una racionalidad depredadora, ¿no? Que prácticamente usted ha mencionado con Horkheimer, la instrumentalización de la razón, ¿no? De tal suerte que tenemos en este aspecto todo lo malo, diríamos, que se está realizando en nombre de la razón en contra de la naturaleza. Ese es, diríamos, el espectro grande que conmueve, o por lo menos motiva reflexionar sobre la modernidad a nivel mundial. En el nuestro, quizá desde una visión muy práctica, es esta relación
que ejercen nuestros municipios, ¿no? Las alcaldías, que piensan porque llevan el cemento a la plaza y lo van a asfaltar, es sinónimo de progreso, es sinónimo de desarrollo. Y como que nosotros que hemos heredado una memoria de la colonia, a veces esto lo ponemos en la primera página de los medios de comunicación, como que si es tan importante el haber cementado una plaza, y no incorporan los municipios lo que se llama el desarrollo humano, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el aspecto de la salud, de la educación? Hay varias noticias sobre feminicidios, infanticidios, y que esto tiene que ver en el ámbito de la educación, ¿no? Y de acuerdo a ciertas normativas, como la ley de municipalidades, pues incorpora, ¿no?, la forma como el desarrollo humano tiene distintas diversificaciones que son, diríamos, espacios como para que los municipios puedan precisamente desarrollar esta sociedad, ¿no?, donde están enclavadas, pero por suerte, diríamos, que a la sociedad también le gusta que una plaza esté cementada, pero por contrario, tenemos una naturaleza aquí en Oruro, yo radico en Oruro, ¿no? Tenemos todos los ríos, ¿no? Plagados, pero de minerales que están matando a la naturaleza, a los animales. Ya no hay precisamente lo que se llama vida, ¿no? Aquí tenemos varias instituciones en Oruro que levantan la voz, pero el municipio, perdón, el Estado absolutamente nada o casi nada, ¿no? Tiene como visión para tener políticas de desarrollo. Lo mismo diríamos en el ámbito local de la gobernación, ¿no? Que, bueno, más allá de identificarse con el sector campesino, pues no presenta prácticamente esas políticas que de pronto estamos teorizando para ver ese proceso de diferenciación entre simplemente, ¿no?, de colocar piedras y cimientos cuando estamos olvidando toda esa connotación que implica realmente el desarrollo, que va precisamente, bueno, sin descartar también aquello que es el progreso de los países, de los municipios, el desarrollo humano, que es precisamente, como usted nos recuerda a través de este Congreso de Cocoyuc, el hombre es el centro de atención, es el hombre el que debe, ¿no es cierto?, priorizar desde su visión de la identidad cultural, desde su idea de nación, la centralidad, ¿no?, a través del cual podría, de forma equitativa con el medio ambiente, hacer ese tipo de desarrollo, pero no, diríamos, enclavado desde una visión totalmente economicista, ¿no?, que es la que actualmente de pronto el gobierno, cualquier estado, es una escala, es un nivel de medición para decir que un país está en un nivel de desarrollo cuando vemos en las calles una miseria, pero tan atroz que permite al menos reflexionar en estas clases, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Justamente, como vemos en la participación, hay varias escalas y niveles en los que la mirada de la modernización puede estar presente, ¿no? Desde la lógica de la depredación estatal, ¿no?, hasta la lógica de la aspiración de cemento, yo le digo, no es una categoría que yo uso, ¿no? Digo, el desarrollo de cemento, básicamente, ¿no? La mirada de asumir como un símil el cemento. Es como si tengo asfalto, hay desarrollo, ¿no? Pero hay desarrollo en qué sentido, desde qué premisas. Y hay un fantasma evolucionista ahí de la modernización desde esta perspectiva que está presente, ¿no? Vamos a revisar la siguiente clase con más detalle a dos autores, a Rostow y a Huntington, ¿no? Rostow y Huntington han sido como los teóricos, digamos, relevantes en en esta corriente del desarrollo y de la modernización. Justamente acá, Huntington es uno de los primeros que asocia además la modernización con el tema del Estado, o sea, de lo político más bien, ¿no? Dice, es importante relacionar también la lógica de la modernidad con la estructura política, ¿no? Y es necesario pensar el desarrollo político, ¿no? Y la categoría que usa es la de cambio político, ¿no? Entonces, en las sociedades tradicionales también hay una estructura, pues, pensemos, ¿no?, como
las autoridades comunitarias, es decir, no, pero decir el desarrollo político tiende justamente a establecer estas nociones modernas que superan esas lógicas tradicionales, que posibilitan esquemas de participación y estabilidad política, ¿no? Entonces, Huntington involucra, relaciona la noción de modernización asociada al desarrollo con el desarrollo político. Uno de los términos que incorpora en esta perspectiva de modernización relacionada al desarrollo político es la de grado de gobierno, ¿no? Entonces, básicamente, dicen, es importante la preservación del orden político. Entonces, la lógica de orden tiene que ver también con esta noción de desarrollo. Y aquí hay varias miradas, ¿no? Es decir, en el caso del desarrollo no económico, digamos, o inclusive las medidas económicas que tienen los gobiernos, tienen que ver más con las políticas de desarrollo o con las irrupciones movilizatorias de crisis y conflicto social y político, ¿no? En respuesta a eso, o sea, Huntington dice, es importante pensar desarrollo también asociado a la lógica del orden político, ¿no? Entonces, se asocia desarrollo desde la perspectiva modernizante con la lógica del orden estatal desde la perspectiva de la democracia occidental, ¿no? Y cuando digo occidental, esto yo de ninguna manera es un adjetivo peyorativo, nada. O sea, en nuestro país todo sirve para generar dicotomías, ¿no? Estás en un bando o en otro, no. Es decir, efectivamente decir occidente, vamos a escudriñar continuidades, rupturas y decir a qué se refiere, ¿no? La lógica de orden es la presencia del Estado y justamente los sedimentos y fundamentos que de manera explícita o implícita se trabajan para tener políticas de desarrollo, ¿no? Y en este caso, la modernización para Huntington pasa por la noción del orden político, o sea, decir, un país moderno tiene la lógica del orden. En América Latina podríamos pensar lo que se ha debatido, salvo los últimos años de arduos conflictos sociales en Chile, ¿no? Se les cayó, y no digo qué bueno o qué malo, pero definitivamente se desestructuró la noción del orden político asociado al desarrollo. O sea, por ejemplo, eso es un buen ejemplo, Chile, para decir, como dice Huntington, había un discurso que asociaba crecimiento económico como el pivote, ampliación de algunas aristas, una perspectiva de modernidad, porque Santiago es una ciudad que barre con el patrimonio también hace muchos años, con grandes constructoras. Paz Froimovich, si ustedes buscan Paz Froimovich, Santiago de Chile, van a ver que es un mismo edificio en distintos lugares, y también la vincula a la noción del orden político, o sea, como lógica de modernidad y desarrollo, ¿no? Nuestro país es el otro polo para pensar las tensiones y contradicciones al respecto, aunque podríamos ver que esta lógica desarrollista modernizante de la infraestructura, por ejemplo, está siendo muy parecida a la de Santiago en el sentido de la depredación de la memoria y la naturaleza. Grandes centros comerciales de cemento, edificaciones sin plantas y demolición del patrimonio, ¿no? Como desarrollo. Pero por otro lado, una antítesis en el correlato que tiene con la noción de orden político como estabilidad y gobernanza y eso, ¿no? Entonces Huntington dice, para pensar modernidad tenemos que pensar en orden. Entonces hay una asociación directa. Pero como decía nuestro colega, estos debates también tienen una perspectiva crítica, ¿no? Entonces, justamente acá la crítica de la modernización de la modernidad inicia mucho con la escuela de Frankfurt, justamente, y va planteando este autor, Hans Jonas, las nociones de la ética de la responsabilidad. Es decir, ¿qué pasa con las concepciones ecologistas, conservacionistas, ¿no? Entonces hay ya otros autores que interpelan esta mirada única de la modernidad, ¿no? Entonces, ¿para qué conservar? Mejor borrar, ¿no? O sea, es decir, destruimos una casa en Sopocachi, La Paz, los que no son de La Paz, y hacemos un edificio, ¿no?
¿Para qué preservar el centro histórico? Pues demolemos. ¿Para qué preservar un jardín? Ponemos una obra, ¿no? Entonces, esta lógica de modernidad es una lógica de poder, ¿no? Edifica quien vence en las posibilidades de consumo, o sea, la lógica del crecimiento, pero a la vez necesita tener un orden o estructura. Pensemos en los debates actuales que han habido en la alcaldía sobre la ordenanza. Necesita una estructura de orden político que vaya en sintonía con esta lógica de modernización. Entonces podemos ver varios espejos ahí relacionados al respecto, ¿no? Entonces el primer enfoque de desarrollo ha sido trabajado desde la teoría de la modernización y para no sumar, me voy a quedar en este enfoque y les voy a pedir, les pasé el link, que lean la declaración de Cocoyoc. Lo que vamos a hacer al principio de la siguiente sesión es dialogar, debatir al respecto. Les voy a pedir que pongan mucha atención en la agenda de la plataforma para ver pues el tema de los trabajos y todo. Hay lecturas complementarias también ahí. Em, lo que quiero que veamos, como ven, es primero que ustedes vayan asociando en qué periodos históricos se van generando estos debates. ¿Cómo podemos entender un mix de decir aquí hay elementos de la teoría de la dependencia, siguen vivos los elementos del discurso de progreso lineal, estandarizado, esta noción de la aspiración, del perfeccionamiento humano, ¿no? ¿Qué elementos tenemos de esta modernización que pretende superar como no deseable el esquema de las sociedades tradicionales, una mirada darwinista? ¿Cómo es importante tener un orden político proclive que posibilite esa lógica de modernización? Asociamos modernización como un valor per se en sí mismo, pero hay que tener una capacidad crítica y reflexiva sobre lo que implica la modernización, que vamos a ir escudriñando con mayor profundidad, ¿sí? Entonces, les voy a igual mandar al chat un video complementario. Les pido que lean la declaración y nos veríamos la siguiente sesión, ¿sí? Me voy a quedar ahí para no sumar contenido y que podamos hacer los énfasis correspondientes. Les quería comentar, pues están ahí las pautas y las formas de evaluación. Es un módulo que quiero que lo vean desde una perspectiva aplicada, o sea, es decir, una vinculación de la teoría con los datos, ¿no? Entonces, hay las preguntas o en el trabajo final, que básicamente es un ensayo, que nunca hagan apreciaciones de opinión. Obviamente en el aula las estamos haciendo, pero todo tiene que ser, yo le llamo un respiro con evidencia, ¿no? Es decir, cualquier afirmación sobre cómo funciona América Latina, qué pasa en Bolivia, tiene que tener datos, fuentes, evidencia, ¿no? Entonces vamos a vincular los enfoques teóricos que vayamos viendo con la evidencia de datos históricos y de procesos para que podamos entender, digamos, este vínculo, porque si no pareciera que los debates sobre el desarrollo son puramente filosóficos y no es así, o sea, se han cristalizado y materializado de distintas maneras y también con similitudes en las prácticas de los estados en el continente, ¿no? Entonces, sería eso y nos vemos la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Les pido a quienes no han prestado atención aquí al chat, aquí hay dos links. Uno es la crítica de la invención de tercer mundo que hace Arturo Escobar, que es un libro de 400 páginas. Es para quienes quieran realmente profundizar esto en detalle. Y el segundo link es sobre la declaración de Cocoyoc que acabamos de ver en clase, que va incorporando la mirada más allá de lo economicista para pensar el desarrollo. ¿Alguna duda, consulta? ¿O todo queda clarísimo? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Pamela Laura de habla de Sucre. Pamela, Y buenas noches, adelante. en mi caso voy a relacionarlo con el tema de la arquitectura, ya que es mi profesión y ya estuve viendo algunas analogías en lo que usted ha mencionado, entonces me parece muy interesante. Y quería pedirle que por favor podría enviar el segundo link nuevamente, ya que se me cortó un segundito la comunicación y ahora ha Ujú, desaparecido. Quería copiarlo y ya no está. claro que sí. A ver, voy a tratar de copiar todo así como estaba.
Y aquí está, ahí están, ahí está Pamela. Ya, ¿Sí? muchísimas gracias y mucho gusto. Perfecto, un gusto igual. Entonces nos vemos el miércoles, ¿verdad? Está así en nuestra agenda. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Que este es el miércoles. Sí, ¿Sí? así es, doctor. Bueno, entonces nos vemos el miércoles, que les pido que hagan la lectura y mejor si lo vamos debatiendo, ¿no? Porque hace falta debate en nuestro país sobre este punto con evidencia y fundamentos teóricos, ¿no? Bueno, descansen. Nos vemos el miércoles. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, noches. doctora. Hasta luego, buenas noches. Doctora, un Buenas noches, gusto. doctora. Hasta el día miércoles. Doctora.